¿no? Siendo una patología benigna, la consulta urológica porque merma la calidad de vida. Pero hablar de cáncer, como todo problema oncológico, es bastante, ya cambia totalmente el tratamiento, cambia la vida del paciente. Entonces, sí, pues, es importante que ustedes sepan, y lo más importante es que clínicamente no hay diferencia entre un HBP y un cáncer de próstata. Entonces, como yo les digo a mis pacientes, ¿no? Preocúpense si ustedes me dijeran, doctora, de aquí en adelante, el tener sangrado en orina, el tener retención, o el de estar con demasiado nicturia, unos 10 veces, me lleva ante un camino malo, no es así. Tanto la HBP como el cáncer de próstata me puede dar la misma sintomatología. No es directamente proporcional. A más síntomas estoy ante un terreno malo. No, yo puedo estar 0 síntomas y estoy ante un cáncer de próstata. Recordemos que la próstata es el órgano glandular del aparato genitourinario exclusivo del varón. Recuerden, debajo de la vejiga, detrás del pubis, delante del recto, abajo está el diafragma urogenital. ¿Quién lo atraviesa la próstata? La uretra, por eso que se denomina uretra prostática, esta parte, este segmento de la uretra posterior. Rápidamente, cuando uno va a hacer el tacto, puede palpar alguna zona periférica, alguna nodulación o área pétrea, y cuando se siembra, rápidamente, miren por las cuestiones anatómicas, es más fácil que rápidamente se disipen las células neoplásticas a la vesícula seminal que al recto. Siempre hay una fascia, una extensión del peritoneo muy delgadita, que es la fascia de Denon-Wheeler, que es la que separa del recto. Y esto probablemente hace que puede diseminar más rápido, el punto metastásico más rápido en la vesícula que el recto, ¿no? Lo protege un poco. Recordemos también anatomía según el anátomo funcional de McNeil, la zona periférica, el 70% de tejido glandular prostático. Si vamos a este corte transversal, la uretra, que es un conducto que está en la parte acá como un tubo, en la parte más periférica, en la parte más posterior y en la parte anterior. Y en la parte posterior, que teníamos un área más externa y una parte más interna que colinda la uretra, que eran las glándulas periuretrales y la zona de transición. Pero si vamos a la parte un poquito más alejada de la uretra, tenemos la zona central y la zona periférica. Esta zona, que tiene más extensa, esta zona media paliducha, tiene gran porcentaje de todo el contenido glandular, ya 70%. Acá no es desarrollo de la HBP. 80% sitio predilecto del cáncer de próstata. Sitio predilecto también de las prostatitis crónicas, pero es totalmente diferente al tacto. ¿Ya? Ahora, puede dar un 15% de cáncer en la zona de transición, un 10% en la zona central. Pero es cierto también que cuando hay esos crecimientos, que uno palpa un área pétrea total, digo, ese tacto patológico es una próstata dura. Lindo fuera pues que con mi dedo yo voy a diferenciar, no de la zona periférica, probablemente todo está tomado. Y para que dé síntomas en el paciente, ya miren, si esta zona se supone que es la siembra del cáncer de próstata, y estamos hablando de un paciente sintomático, si está más periférica la uretra, para que esté sintomático, ténganlo por seguro que este cáncer ya caminó bastante. Ya para que llegue a comprometer la uretra y a taparme la uretra, si bien es cierto, está más alejadito, ya ténganlo por seguro que caminó y debe haber infiltración, no solamente en la zona periférica, sino en todas las zonas. Informe, un perfil de incidencia del cáncer en el mundo. Miren, vamos a una magnitud global del cáncer en el año, hasta el año 2012. Ya, esto lo sacamos del Departamento de Epidemiología y Estadística del Cáncer del INEM. 14.1 millones de casos nuevos, 8.2 millones de muertes, 32.5 millones de personas viviendo con cáncer. En hombre, tenemos la cabeza, el pulmón y próstata. Y como que van ahí de la mano, ¿no? Próstata está cada vez abarcando un poquito mayor incidencia dentro de las patologías oncológicas en el varón. Muy diferente en la mujercita, vamos a la mama, colon, recto, cuello uterino, pulmón y estómago. En el varón, pulmón, próstata, colon, recto, estómago e hígado. Tenemos pacientes jóvenes, ¿no? Con problemas neoplásicos, que la verdad que, como todo cáncer, no hay una causa específica. Se considera que siempre hay una influencia genética, pero sí en el cáncer de próstata la ligación hereditaria es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo podemos definirlo? El cáncer y la transformación de células benignas en malignas, que crecen, se multiplican de una manera anómala, desordenada, y cuanto menos se parece al tejido normal, es más malo. El pronóstico es sombrío para el paciente. Generalmente es ocasionado por un cambio a nivel genético. Y la interacción
con varios factores de riesgo. Y si vamos a la parte epidemiológica para que tenga un conocimiento, miren, el cáncer de próstata, tumor más frecuente, varones mayores de 50 años, ¿ya? No quita que se presenten, como yo les comento ese caso, que a los 45 años tengo un paciente que tiene una tumoración mala, que les comenté en la clase pasada, asintomático totalmente, no tenía antecedentes familiares, pero él debuta, tuvo se enganchó con la Oncosalud y le hacen el PSA, y el PSA obviamente de 4 está en 5, no le tomó mayor importancia porque le dijeron, tú eres joven, probablemente responde a una prostatitis, no le metieron el dedo, al siguiente año 6, tampoco, y ya cuando va por ahí un médico dice, doctor, pero mire, le hacen el tacto, y en el tacto le llamaba la atención un borde, ¿no? Me acuerdo que ese paciente justo cae en manos de mi señor padre, y obviamente el borde le llamaba la atención, y conmigo llega el resultado de la biopsia, la cual, bueno, tuve que informarle para mala suerte del paciente, pues, con un cáncer de próstata. Que hay un abanico de posibilidades terapéuticas, es cierto, pero ya tienes tu cáncer, pues te cambia todo tu estilo de vida, ¿no? La incidencia varía entre las diferentes partes del mundo, por lo general aumenta con el envejecimiento. O sea, no se, a más edad, siente que tenga más riesgo de presentar HBP y cáncer de próstata. Si vemos en los estudios de autopsia de hombres que murieron sin dolencia prostática, o sea, estamos hablando de asintomáticos, aparente, revelan que cerca del 30% de las personas por encima de los 50 años tenían un cáncer de próstata. Y en los 70 años, este porcentaje casi aumenta al 45%. Entonces se sabe que si un hombre vive hasta los 70, 80 años, tiene un 15 a 20% de probabilidad de manifestar la enfermedad y un 3% de riesgo de muerte. ¿Ya? Entonces eso es para que tengan un poquito en cuenta. Factores de riesgo. Entonces hay la parte genética y lo otro que es fuerte, los factores de riesgo, que no es causa-efecto, ojo, ¿ya? En los problemas oncológicos no hay causa directa, doctora. Que el golpe, nada, señor, cuando veamos los testículos. Que a veces hay pretextos en la vida que te llevan a acudir más rápido al médico. Que hay pretextos en la vida que te llevan a de repente observarte, no sé si te golpeaste de repente la gónada. Puede ser que coincida, ¿ya? Coincide, pero no es causa-efecto. Factor de riesgo acá, la edad. Con el envejecimiento, lo que ustedes han visto en las autopsias, miren, hay una probabilidad que cuanto más llegue el paciente, 70, 80 años, un 15, 20%, hasta 30%, pueden tener un cáncer de próstata. La raza afrodescendiente, antecedentes familiares, hijos de papás que tienen cáncer de próstata, 2 a 4 veces mayor es el riesgo. Y si se da entre hermanos, esto aumenta. Entonces vamos a ver, familias enteras, papá con cáncer de próstata, el tío con cáncer de próstata, el otro tío con cáncer de próstata. ¿Ya? Entonces eso... Ya, gracias. Entonces el antecedente familiar es importante. Por eso que ustedes tienen que invitar al paciente, decirle, señor, pregunten siempre ante una patología antecedentes de cáncer de próstata. Y en los antecedentes, perdón, un ratito para... Ay, chicos, cuando hay hijos, disculpen, ya está. Entonces, el antecedente familiar es importante. Tienen que educar a la población masculina y ustedes los varones con mayor razón, a invitarlos a que vayan a la consulta. Señor, usted tiene su papá, el abuelito con cáncer de próstata, padre lindo, tiene que ir a la consulta, por favor. Doctora, ¿cuántos años tiene? Yo se les pregunto a los hijos, ya, 40, 41 años. Ya, señor, por favor, desde ahora, todos los años su control. Y para decir glándula evaluada, tiene que haber tacto rectal y PSA. Que no, doctorita, ya me han dicho que solamente con el PSA yo me hago controles. No, señor, tienen que hacerle el tacto rectal. Que no sea, bueno, será entonces al mínimo una ecografía transrectal, que es más invasiva, porque van a meter un traductor por el recto. Tiene que haber, chicos, un tacto rectal. El consumo de grasas, carne roja, vitamina D y calcio, obviamente en forma excesiva. Se ha encontrado ligazón también, ¿no? Pero no quiere decir que si tengo 10 pacientes, los 10 de repente tienen ese antecedente porque comieron bastante carne. No, es un factor de riesgo. Protectores tenemos alimentos que tengan licopeno, selenio, omega 3, la vitamina E.
pero se han hecho estudios que no, o sea, no se pueden determinar como elementos preventivos totalmente. Entonces, por eso que no hay hasta ahora, hay estudios, te aconsejan si la alimentación más sana. Hoy en día, con la pandemia, no hemos desnudado y sabemos que la obesidad es la otra pandemia, ¿no? Entonces, todas las enfermedades, lo primero que te aconsejan es tener un peso adecuado. Ya pasamos los 40 años, con mucho mayor razón hay que cuidarnos en la alimentación, sino que no hacemos caso, porque nosotros hacemos no cafecito, pero me el café. Doctora, no coma muchas grasas, de vez en cuando nosotros comemos, y los peruanos que comemos tan rico a veces, que los fritos, esas cosas. Entonces, si ustedes me dicen, doctora, tengo que aconsejar de manera preventiva, bueno, pues no, nada en exceso es bueno, pues no va a ser. Pero si usted me dice, doctora, de repente mi paciente come una vez a la semana, eso no va a causar ningún cáncer, salvo que tenga la predisposición, salvo que tenga la predisposición genética también. Entonces vemos que el adenocarcinoma, si vamos que el contenido, o sea, la glándula, o sea, mayormente tiene también parte estromática, pero fundamentalmente es componente glandular. Por lo tanto, a nivel histológico, el 95% son de estirpe tipo adenocarcinoma. El 5% heterogéneos. Y estos al inicio siempre hay diferentes focos, son en una misma glándula hay diferentes, son multifocos a veces del cáncer de próstata de siembra. Inician como una neoplasia intraepitelial prostática y poco a poco obviamente se va diseminando, se va indiferenciando el tejido. O sea, por eso que yo les digo, este crecimiento, esta multiplicación anómala, cuanto menos se parece al tejido normal, pues decimos que es un tejido anaplásico, indiferenciado, más malo para el paciente. Entonces surge esa escala de Gleason, es una distribución arquitectónica. Esto sobre todo informe nos tienen que dar los anatomopatólogos cuando hacemos las biopsias, cuando hacemos la extirpación de la glándula prostática. Entonces hay una gradación, acá tenemos grado 1, 2, 3, 4 y 5. Y vemos, miren, en el grado 1 las glándulas son uniformes, qué bonito, se ven más ordenadas, ¿no? Con escaso estroma entre ellos, no se observa infiltración. El grado 2, un poquito más dispersas, ya más variables el tamaño y la forma, más estroma entre ellas, por eso que también se ven un poquito más aisladas. El grado 3, miren el crecimiento y el tumor se infiltra por dentro de las glándulas, y entre las glándulas también prostáticas no neoplásicas, siendo de tamaño más pequeño en las glándulas que en los grados anteriores. Ya si yo comparo con el patrón 1, miren cómo pues el grado 1 y el grado 3, totalmente diferente. El 4 y el 5, ya el contenido glandular se pierde, hay mucho más contenido estromático. Existe una fusión de las glándulas, una característica, por ejemplo, con respecto al grado 3. Y el grado 4, totalmente se infiltra formas, etapas difusas, o sea, muy difuso, ya prácticamente el contenido glandular se pierde. Entonces, los patólogos nos van a dar justamente una gradación. Dicen, Gleason 4 más 3, igual 7 sobre 10. 3 más 3, 6 sobre 10. Entonces, ese resultado, de acuerdo al patrón, o sea, los dos patrones predominantes, que es una sumatoria que lo va a determinar el anatomopatólogo, nos interesa mucho nosotros, ¿no? Para ver el Gleason, todo, para ver sobre todo el pronóstico en el paciente. De 2 a 6 es escasa, no en riesgo leve, 7 moderado, y de 8 a 7 el grado, pues el riesgo es más elevado. Se supone que cuanto más alta sea la suma, el tejido es más indiferenciado. Aquí, por ejemplo, lo quise traer en la exposición, pero para que vean, ¿no? Acá es una hipótesis de la dieta sobre el cáncer de próstata. Se supone que la dieta pobre en vegetales nos lleva a una baja ingesta de antioxidantes, bajo consumo de hierbas medicinales, la dieta rica en grasas, al final pueden elevar la testosterona libre o modulan el crecimiento y la diferenciación celular, la apoptosis, las funciones inmunes, la angiogénesis, la actividad enzimática, o sea, como que alteran el consumo excesivo de estos productos. Hay una exposición directa a agentes carcinogénicos y por ende todos los caminos nos llevan a elevar el riesgo del cáncer de próstata. Entonces, lo más recomendable, y eso sobre todo la gente que no consume carne, pues ellos postulan y siempre, yo tengo un tío que de cariño, ¿no? Que ahora se dedica y dice, no, ¿cómo fomenta el consumo? Que no hijita, que en las carnes, que los animales, hay las sustancias tóxicas, pero obviamente yo creo que sí, es más sano, ¿no? Las personas que tenemos un problema oncológico siempre nos inculcan que tenemos que comer más sano. Yo creo que deberíamos fomentar mucho el agua,
las frutas, las verduras, en general, desde niños nos están ya, a los niños ya ahora en las loncheras dicen agua, 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 un jugo, nada de frugos, nada de gaseosas, todo eso, sino que siempre se nos escapa, ¿no? Con los niños a veces los dulces, las gaseosas, pero lo mejor es consumir o tener una alimentación más sana para todos los problemas de salud. Como todo cáncer tiene una clasificación, un TNM, T, tumor, N, todo lo que son ganglios o nódulos, y M, metástasis. Entonces, vemos al lado derecho todo el esquema. El T1 es prácticamente esos hallazgos incidentales, ¿ya? El T1A, menos del 5%, puntiformes de repente en aquellos que algo me llamó la atención en ese 4 a 10 del PSA y de repente yo le hago una biopsia y le encontré estos microfocos. El T1B más del 5% y el T1C biopsia por un PSA alto. Entonces, doctora, el tacto siempre determina, sí, pero a veces hay microfocos que yo no los detecto. Doctora, aún siendo yo tengo duda, de repente con una eco transrectal me veo alguna nodulación. Cuando yo tengo una duda, mejor le hago una ecografía transrectal, ¿ya? Pero sí el tacto no, aún con este hallazgo, ¿ya? Que hay un T1 que es incidental microscópico, no me dejen obviamente de recomendar el tacto rectal. El T2 es todo, hay un T2A, B, C, pero todo está consignado a la glándula, o sea, no me atraviesa la cápsula. Tenemos el T2A, menos del 50% de un lóbulo, el T2B, estamos hablando de más de 50, pero sigo comprometido un lóbulo, y el T2C, ambos lóbulos, pero no me atraviesan la cápsula. Y hasta acá es importante porque el T2, ojo, es el que me da chance para yo poder invitar a un paciente, cuando no atraviesa la cápsula, a hacer una prostatectomía radical, la indicación quirúrgica, justamente por eso que es importante hacer esta clasificación. El T3, A y B, miren, ya pasa la cápsula, ya es una extensión transcapsular. El 3B y el B ya vemos que, aparte de transcapsular, me invade mi vesícula seminal, que es lo que yo les digo que más rápido se disemina, y el T4 ya cuando invade otros órganos adyacentes. Es frecuente que ya se siembre vejiga, por ejemplo, o de repente, doctora, hay ganglios, o de repente ya estamos con una extensión un poquito más alejada, ya vemos metástasis de repente ósea, pulmón. Ganglios, NX, no se pueden aislar, N0, pues no hay nada, y N1 de repente ganglios, y uno de los ganglios que rápidamente captan las células neoplásicas son los ganglios del hueco obturatriz. Están justamente colindantes acá a la glándula. De repente van más arriba, se van pues a los linfonodos de la parte también de los grandes vasos, ¿no? Los que están ubicados a los grandes vasos. Ahora, M, metástasis, M, no hay metástasis cero, M1A, a los ganglios, como les comentaba, de los grandes vasos, los paracavos, los precavos, los intercavo aórticos, los paraaórticos, y M1B, y C ya hablamos de órganos, sobre todo, recuerden, próstata es primo hermano de hueso y pulmón. Por eso que es importante en el estadiaje, después hacer una gamografía ósea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es primo hermano del hueso y pulmón. Son los lugares que rápidamente se diseminan cuando hay un cáncer de próstata. Y el M1C, hablamos de cerebro e hígado. Entonces, la parte clínica, lo que es importante, lo que yo les decía al inicio, y ahí radica la importancia de hacer un chequeo oportuno, invitar al paciente. Muchos van a ocurrir como pacientes asintomáticos. Doctora, nada, no hay algo, una señal que usted me pueda decir, doctora, yo educo a mi paciente, o le invito a mi papá, o le invito a mi tío, a mi esposo, a mi enamorado. No, de aquí en adelante, los que van a trabajar, yo hablo por lo que trabajaba yo en salud, hay carteras de servicio, o sea, 40, 60 años, 40, 50, así como hay de jovencitas, menos de 40, hacen ecografía mamaria, más de 40, mamografía, hoy en día se invita a hacer también PSA. Y cuando uno asume o tiene un seguro oncológico o un seguro de vida, hay carteras de servicios por determinada edad. Entonces, en el varón, pasados los 40 años, ya te piden el PSA. ¿Qué tienes que sumarle ahí? El tacto rectal. Por esto, ¿no? En Estados Unidos también hay cáncer, como en Europa también hay cáncer, pero tienen la posibilidad de invitarle al paciente a un abanico de posibilidades de tratamiento, de repente a sacar la glándula, que sería lo mejor. Pero acá también puede pasar lo mismo, no, porque el paciente cuando acude, acá el peruano acude cuando tiene síntomas.
Y si yo no tengo diferencia, doctores, entre algo benigno o maligno, ¿quién me quita en la cabecita como uróloga pensar que muchos de los que están con sintomatología al final están con un cáncer de próstata? Pero doctora, mi papá nunca se ha enfermado, pero sí, pues como ayer un paciente, ¿no? Está hospitalizado en el servicio, paso visita, tiene cerca de 82 años, portador de marcapaso, con un bypass aortocoronario, tiene una masa ingresada por hematuria, y una hematuria con descompensación hemodinámica, con un tumor en el riñón, altamente sospechoso de un cáncer renal, y también altamente sospechoso de un cáncer prostático. ¿Pero qué está sangrando? La próstata, no el riñón. Han visto que el lóbulo medio de la próstata está sangrando. ¿Tiene un crecimiento prostático? Lo tiene el señor. Pero, y todavía la familia dice, pero doctora, que mi papá me decían ayer, la enfermera tiene la culpa porque se ha ido a bañar y ahí con el movimiento ha sangrado. No, señor. Le digo, él puede pararse de cabeza. Y no es que porque yo lo pongo al paciente, lo hago bailar o lo hago que se bañe y va a sangrar. O sea, algo está pasando, hay un tejido frágil que me está sangrando. Entonces, eso no se va a comportar como un traumatismo renal, pues en el traumatismo renal, ahí ustedes van a ver en las siguientes clases que el paciente no tiene que levantarse. Pero en este caso no. Estamos hablando de un tejido, en este caso, altamente sospechoso porque tiene un PSA alto y el tacto rectal que lo ha hecho el colega, malo. Entonces, este paciente probablemente también tenga un cáncer de próstata. Hay que hacerle biopsia, pero las condiciones del paciente también, paciente frágil. Entonces, como me decía el hijo, mi padre es terco, doctora, nunca ha querido, cuando tenía molestias, él decía que todo lo podía. Y muchos de acá presentes me van a sacar, también me van a decir, la doctora tiene razón, ustedes conocen más que nadie a sus papás, hablando del papá, no de la mamá, al papá, conocen al abuelito, y muchos me dirán lo que está diciendo la doctora, igualito a mi papá, igualito a mi tío, igualito a mi abuelito. Entonces, más todavía los mayorcitos, o sea, acudían o acuden al hospital cuando hay molestias. Esa es la diferencia entre Estados Unidos y Europa, que en Estados Unidos de repente operan más rápido, las hacen la prostatectomía radical o hacen las adenomectomías prostáticas. ¿Por qué? Porque acuden más rápido a la consulta y tienen más chance pues, de ser extirpada la glándula. Acá, en cambio, cuando llegan, ya no hay ese chance quirúrgico. Entonces le damos tratamientos de repente hormonales, de bloqueos androgénicos totales, y ya no tienen el chance quirúrgico, por el estadio en que llega el paciente a la consulta. ¿Puede dar síntomas obstructivos? Hematuria, sí. ¿Tan igual como el HBP? Sí. Y cuando lo da, acuérdense de esa distribución de McNeil. Para que dé sintomatología, el caso no está localizado. Probablemente está bien comprometida la glándula. Por las metástasis, es lo más triste. Que venga con dolor óseo, con presión medular, producto de qué? De una siembra en hueso. Hay una, doctora, se quebró, hay microfracturas, y eso duele, hueso roto duele, chicos. Y exista una compresión medular, porque lo primero que se siembra es la columna. Compresión medular, doctorita, entonces ya se siembra. ¿Quién pasa por la columna? La médula. Entonces hay una compresión y es una emergencia urológica. Mieloctisis o coagulopatías cuando la médula ósea está enferma. Edema de miembros inferiores, sobre todo cuando están invadidos los ganglios pélvicos. Entonces el paciente te puede venir con un edema de miembros inferiores. Para el diagnóstico tenemos la clínica, y dentro de la clínica lo importante es el tacto rectal. ¿Qué voy a palpar en el tacto? Yo justo traía ayer de mi consultorio. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, acá. A ver, acá. Entonces, miren, pero me voy a quitar esto, pero en el tacto rectal, quiero quitarme, para que vean, ahí mejor, ya. Entonces, chicos, miren, cuando yo veo acá, ya, en el tacto rectal, por ejemplo, miren, la glándula de 20, ¿no? Esto es lo normal. Si ustedes vieran, o sea, tuviesen la oportunidad de cogerlo, recuerden, obviamente, miren cómo crece, 20, 30, 40, tenemos 50, 60, 80. Esta es la forma normal. Esto es lo que yo les decía ecográficamente, es 20, ¿no? Más o menos yo, cuando meto el dedo, calco, ¿no? Corro mi dedo así. 3, profundizo. Por 3, 4 por 4. Miren cuánto es el tamaño. Por lo menos 4 por 3, 3.5 por 4, dentro de lo normal. 5 por 5, doctora. Ah, próstata grande.
6 por 6, a veces ni llega, porque cuando meto el dedo, madrecita, yo me tengo que meter así profundizar porque yo siento que mi dedo se desplaza en lo ancho. Entonces, es una próstata grande. Acá en el tacto lo que tengo que ver es la consistencia. Si ustedes llegaran a palpar esto, tiene una consistencia fibroadenomatosa. Fibroadenomatosa, a veces como comienzan, fibromuscular, dicen, ¿no? Yo lo considero fibroadenomatosa. Así, suave. ¿Cómo qué? Como esto. Si yo toco acá, como si fuese esto. Doctora, dicen como, a ver, en la teoría dicen a veces como la punta de la nariz, bueno, pues para los que somos un poquito nariz grande de repente, para los ñatitos ni siquiera puro cartílago, hasta los que tienen nariz toda bonita, chiquitita, pero uno que me da una narizoncita, ya ahí, bueno, doctora. Aquí también, la parte de acá, ¿no? Y lo otro, cuando uno palpa ojo, cáncer, vamos a encontrar como el hueso. Yo que sí soy bien huesudita acá, la mano, duro, pétreo, doctora, palpo, consistencia. Lo otro, tamaño, más o menos. Entonces yo recorro mi dedito, más o menos. ¿Cuánto meto? 1, 2, 3, y me voy hacia adentro, hacia afuera. 1, 2, 3, ¿ya? Tamaño, 4 por 4, 3 por 3, 3.5 por 3.5, bueno, 4 por 4, 5 por 5. Tamaño, la consistencia, bordes, yo tengo que tratar todo. Bilobular, doctora, sientes que tienen así hasta el surco medio. Bilobular, bordes netos, cuando está en cáncer a veces están aplastados los bordes, nietos, duros. La movilidad de la glándula, de repente, doctora, no, esto no se mueve, está toda fija, dura, los bordes borrados, todo eso. Doctora, de repente no, mire, yo tengo esta consistencia acá, pero acá palpo un nódulo. Nódulo, ¿en qué lóbulo tengo que decirlo? ¿En la base o en el ápex? Entonces yo todo eso describo. Nódulo de más o menos 1 centímetro, nódulo en el lóbulo derecho, cerca a la base. Entonces yo tengo que obviamente escribirlo. Y eso me orienta mucho para después hacer la biopsia. Lógico que la biopsia, cuando es ecodirigida, yo direcciono rápidamente con el ecógrafo y lo tengo que ver ahí. ¿Ya? Es importante el tacto. Marcadores tumorales que pedimos de cajón, el antígeno prostático específico, el total y el libre. El total es el que está unido al alfa-1 antiquimiotripsina y el libre. Y hay un margen, ¿no? Se ha hecho estudios. 0 a 4 es el estudio, sobre todo es el margen que uno dice 0,4 nanogramos por mililitro. ¿Por qué? Porque se ha visto que pasado el 4, puesto que ya se considera como un número estándar en nosotros, tiene más, sobre todo, fijación, está más unido a los casos de cáncer de próstata, por eso que queda 0 a 4 nanogramos por mililitro. Y hay uno también mayor de 10, mucho más de riesgo de que tenga algo malo. Entonces, para ser un poquito más específicos, se pide PSA total y libre, se pide el porcentaje del PSA, y si en este porcentaje está menos del 10%, biopsia. Cuanto más bajo, es medio más sospechoso. Del 10 al 15, también biopsia. Más de 15, 18%, doctora, lo observamos al paciente, observar mejor. Pero ojo, se le invita al paciente, ¿no? Recuerden que el antígeno prostático, al final lo produce la glándula, es órgano específico, más no patología específica. ¿Qué quiere decir? Doctora, me manda un paciente con PSA alto, ya no me lo asusten a mi paciente, no va a ser solamente cáncer. Una prostatitis me puede elevar el PSA. Si yo le meto el dedo ahorita de repente a un alumno y le digo, a ver, vaya a hacerse un PSA, puede salir alterado. Si está cursando una infección urinaria o está portador de sondas, puede salir el PSA elevado. Por eso es que es mejor pedirle PSA total y libre, con el índice de PSA, ¿ya? Y eso pues me puede marcar para poder orientar al paciente si es que tengo que hacerle biopsia o no. Hay siempre ese margen de 4 a 10, ¿no? Altamente sospechoso. Recuerden, este paciente tenía 5 o 6, ¿ya? Pero igual, muchos de esos casos, obviamente, son biopsiados, a veces son negativos, pero igual no se confíen. Siempre hay que el paciente, de todas maneras, orientarlo, decirle, señor, bueno, vamos a observarlo, y aquí se hace a los 3 o a los 6 meses nuevamente otro PCA. Si yo veo que se mantiene o se eleva, este paciente tiene que biopsiarse. Según las guías, dicen todo PCA alto hay que biopsiarlo. Hay que biopsiarlo. ¿Por qué? Porque puede haber un microfoco que por ahí me esté disparando. De repente tenemos 20 y de ahí me baja un poco. Ah, bueno. Entonces digo, no, bueno, no tanto porque, bueno, para que me baje un cáncer de próstata no me baja. No me baja. Puede estar asociado a un cuadro inflamatorio en el paciente.
Si tenemos una próstata con un volumen normalmente, yo tengo, esto es lo normal, 20, pero en este paciente le encuentro, por ejemplo, como está acá, de repente 80, por el volumen prostático a mayor tamaño y probablemente mayor PSA. Entonces, en estos pacientes pueden estar relacionados también al tamaño, obviamente, de la glándula. Entonces, por eso que es importante hacer el tacto. Todo el contexto tiene uno que evaluar al paciente. Entonces, marcador que se pide, PSA. Y lo que yo les decía, si tú no metes el dedo, metes la pata. PSA y tacto. Para el diagnóstico, la fosfatasa ácida prostática, como se eleva en fases tardías, se dejó de usar mucho la fosfatasa ácida. Lo que usamos nosotros es el PSA con el tacto rectal. Otra de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, como tengo un paciente que de repente sea asintomático o sintomático, mayor razón, tengo que pedirle tan igual como el HBP, mi hemograma, glucosa, urea, creatinina, su urocultivo, si es que yo ya estoy pensando en mi cabecita que lo voy a biopsiar porque hay alta sospecha, tengo un tacto rectal malo, tengo un PSA alto, y mi siguiente camino es la biopsia prostática. Las vías son diferentes, yo lo puedo hacer con dedo dirigida, transrectal, puede ser transperineal, puede ser transrectal con ecografía, puede ser transrectal con eco más resonancia. Entonces, hay diferentes modos del acceso, pero igual el camino es la biopsia prostática, ¿ya? La biopsia. Entonces, como voy a pinchar glándula, tengo que saber también el perfil de coagulación. Mucho cuidado, de repente mi paciente, yo no me di cuenta, y dicen, doctora, no, yo no tengo ninguna enfermedad, y si tiene un problema de coagulación, y sangra, entonces es mejor tener en cuenta. Cultivo de orina, aún teniéndose reparos, a veces el paciente post-biopsia llega a emergencia con una ITU alta, llega a emergencia de repente con una orquiepididimitis, por eso es que es importante de todas maneras pedir previamente también un cultivo de orina, y se le da antibiótico después también de la manipulación, ¿ya? Entonces se firma. Para el diagnóstico definitivo, tiene que haber una biopsia para tener un resultado anatomopatológico. Y con eso yo ya lo invito al tratamiento que de repente, dependiendo de cómo esté, pues, ¿no? Ahora yo, obviamente, si yo ya tengo el nombre y apellido, entonces, señor, ya tengo este problema, hay una alta sospecha, el siguiente paso es la biopsia, y le encuentro este nombre y apellido, que es el adenocarcinoma con un Gleason de repente 4 más 4, 8/10, ya mi siguiente camino es estadiarlo. Toda tumoración mala tiene que haber un estadiaje. Ese es el panorama. Si bien es cierto, dicen que con un PSA menos de 20 no hay posibilidades de siembra ósea, como protocolo, en los protocolos que siguen siempre en neoplásicas, se hace un estadiaje al paciente. ¿Qué quiere decir? A un barrido imagenológico para ver si hay salpicados, si hay metástasis. Es el estadiaje. Doctora, ¿qué es el estadiaje? ¿Qué? Es simplemente ver si hay focos metastásicos, si hay secundarismo, también es otro término que utilizamos, ¿ya? Para ver si no hay salpicados. Y recuerden que próstata es primo hermano de hueso y pulmón. Entonces puede haber ahí. Tengo que hacer, obviamente, de repente, generalmente hacemos un barrido tomográfico, ¿no? Porque placa también, pero la placa también tiene sus desventajas. Hacer la ecografía, doctora, ¿le puedo pedir una ecografía? Sí. Y puedo pedir, ojo, no solamente la transrectal, le pido todo, doctora, porque esta es la primera consulta, es mi primer paciente, no tiene ni siquiera un chequeo previo. Quiero ver también la integridad. Hay gente que debuta, los varones, con todo el síndrome del tracto urinario bajo, tan igual, con sospecha casi al 100% que sea un cáncer de próstata, y para mala suerte, con enfermedad renal. Y en estadio 3, yo tuve un paciente en estadio 5, llega con su cuadro obstructivo que no podía ni orinar nada, y orinaba, pero no depuraba esos riñones. Y para mala suerte, o sea, triste el caso que el paciente debute con eso, y encima con enfermedad. ¿Por qué? Porque este señor creció la glándula de manera mala, retención urinaria, y encima con ureterohidronefrosis bilateral que terminó dañando el riñón. Pero doctora, mi papá, ¿qué va a hacer? Encima, imagínense, tener todo la cabeza de que ya tiene un cáncer el papá, y encima ir a la casa, sujeto después a una máquina de diálisis. O sea, cómo hay un impacto tremendo en la vida de la persona. O sea, un giro de 360 grados su vida. Por eso es que tenemos que pedir.
Si me viene con sintomatología, si me viene con sangrado, me viene con retención, su manejo va a ser igual que yo estuviese con un paciente con un crecimiento benigno. Entonces, no dejo de pedir los exámenes. Ay, pero doctora, yo le voy a hacer biopsia, pide todo, hemograma, glucosa, porque de repente, si es diabético y si no es un diabético controlado y le vas a pintar, no. Lo otro, de repente, doctorita, tiene una poliuria, una polaquiuria, entre comillas, y era una poliuria, pero sobre pretexto de eso, yo también hice el chequeo y estoy en un camino malo. Y si es un diabético que no ha sido filiado, entonces se tiene que pedir urea y creatinina para ver la función renal, porque tengo que ver la integridad. Estos problemas siempre al final afectan la función renal. Ya, entonces, bueno, no siempre, digamos generalmente, mejor es el término, ¿no? Generalmente, entonces mejor le pido todo, mi ecografía para ver cómo está también la vejiga. Y de paso, si no tengo yo muy cocinado, no me gusta mi tacto, pero estoy con medios dudando, te pido una ecografía transrectal. Y en la ecografía transrectal de próstata, en los diferentes cortes, miren cómo se ve, bonito, la uretra, la zona de transición, la zona central, miren acá la zona periférica, la próstata totalmente dibujadita, ¿no? Como miren, se ve así bonito como libro. Miren esta área, este nódulo hipoecogénico. Acuérdense que en la ecografía hablábamos de ecogenicidad, lo blanco es hiperecogénico, de hipoecogénico, isoecogénico. Esto es hipoecogénico con estas calcificaciones, estas imágenes hiperecogénicas colindantes, como si fuesen satélites. Esto entonces tiene que biopsiarse. Si vamos a un corte más grande, miren acá, ¿ves? Esta nodulación altamente sospechosa de una tumoración mala. Para el estadiaje, ¿qué utilizamos? Ya tengo el nombre y apellido de mi paciente, sigue el estadiaje. ¿Qué voy a hacer? Me amparo de mis imágenes. Radiografía de tórax, si no tengo otra cosa, pero yo después le hago mejor una tomografía. Una tomografía computarizada, hago un barrido tomográfico, tórax, abdomen y pelvis. Le sumo gamografía ósea, porque recuerden, con próstata de quién es primo hermano. Y la tomografía también desde arriba, para ver, obviamente, señor, con este basal usted se presenta a la guerra. Señor, con este basal comienza la competencia, con este basal comienza el camino. Papacito lindo, no podemos, como yo siempre les digo, no podemos dar vuelta, ¿no? Ya, tenemos el diagnóstico echado, estamos con el diagnóstico ya sobre usted. Lo que hay que hacer es ánimo, tiene que estar bien, porque tienen que también fortalecer esa parte, ya, es vital también su estado de ánimo del paciente, y todo se le tendría que decir al paciente. Cuando existe una siembra en hueso, chicos, el dolor es fuerte. Y obviamente, no le digas, si el paciente, estamos hablando de un paciente de 50, 60 años, un paciente totalmente lúcido, despierto, que se va a dar cuenta, lo va a leer. Entonces es mejor orientar, sino que siempre yo inculco la forma. Por eso que ahí el médico tiene que ver no solamente competencia, las habilidades, en la parte de cuando uno habla de competencia, no solamente el conocimiento, las habilidades, sino también la actitud. Si tú le dices al paciente, señor, ya está con un cáncer, pues se va a morir, el paciente les va a chocar. Entonces, hay maneras de decir, señor, vamos a hacer un estadiaje. ¿Qué será pues estadiaje? Señor, para ver si hay salpicados. Señor, vamos a ver si como la glándula está enferma, ya ha contaminado otros órganos. Ustedes saben que no es el término contaminación, no estamos hablando, pero yo les prefiero hablar así, para que el paciente al menos dentro de todo, porque de todas maneras choca, hay que ser pacientes, chicos, para entender. Y cuando uno es paciente, yo que ya he sido paciente con estos problemas, que no, obviamente no es el mismo órgano, te zamaquea la vida como para que tú te das cuenta de un hospital, ¿no? Como neoplásicas, o sea, un abanico de posibilidades. Cáncer de la tiroides, pero yo veía otro con traqueostomía, gracias Señor, Dios mío, porque yo no estoy así. Gracias Señor, otro que se le iba la voz, otro es con un corte de aquí hasta acá como un collar, y yo con un cortecito que no se me nota. Entonces tú dices, gracias Señor. El agente en el cáncer de próstata igual, como todo problema. Señor, vamos a ver si hay contaminación en el hueso, si hay de repente algo, un órgano. Ya, doctorita, ya. Proceda, doctor. La resonancia magnética, si la tienen a la mano, una resonancia magnética multiparamétrica es excelente. Ahora, hay pacientes que ya no queremos invadirlos mucho. Doctora, en la pandemia hubo pacientes que tenían el PSA alto, con una siembra también en vejiga, pero a veces necesitaban el resultado anatomológico para darles tratamiento. No lo vas a manipular al pobre viejito. Se le puede pedir una resonancia multiparamétrica. A nivel pélvico es hermosa para ver lo que es ganglios, para ver la próstata, para ver si hay extensión. Se ve como foto, como si estuvieran internamente ahí tomándole foto al órgano, ¿no? Entonces, nos permite ver, determinar bien si hay
contaminación. Ahí siempre en estos la invasión es transcapsular. Entonces vemos aquí en este algoritmo, para que tengan en cuenta, ya, en este algoritmo, vean, espérense para mover esto. Examen tenemos, arriba tengo una próstata, un tacto patológico. El PSA, puede haber un PSA alto, mayor de 4, puede estar entre 4 y 10. Considerar mejor, para esos márgenes, uso mejor el PSA total y libre, con el índice de PSA. Puedo pedir la densidad del PSA. De repente pido la velocidad del PSA durante el año, que tenga que ser en 3 tomas por lo menos, en un mismo laboratorio. Y bueno, también, cuando hay mayor de 0.75 nanogramos por mililitro al año, vemos que hay un 20% de incremento al año. Bueno, puedo también considerarlo al paciente, de repente le tengo que invitar a hacer una biopsia. Si hay un PSA mayor o igual de 2.5 nanogramos por mililitro en pacientes jóvenes, menos de 55 años, mucho cuidado. Le hago su ecografía, ¿no? Y de repente me encuentro con esa nódulo o esa imagen hipoecogénica, pues el siguiente paso es la biopsia. Ya, doctora, transperineal. Mi padre, por ejemplo, hace transperineal. Y a nadie le saca de su transperineal y él dice, yo confío en mi dedo, confío en mi práctica, yo lo hago. Otros, transrectal, digital. Y otros, transrectal, obviamente, con guía ecográfica. 12 a más fragmentos. Cuando ya tenemos casi el caso cantado, ya sabemos que el tacto es una piedra a la próstata y un PSA de 1000, de 500 nanogramos, por ejemplo. Llega masía de 500, 1500, llegó un señor, estaba señor sembrado, ya, y queríamos la muestra nomás, tomábamos 4 muestras nomás de la próstata, ¿no? Y lo podemos hacer transrectal o transperineal, y ya no hacemos tanto con la ecografía. Y vamos a encontrar diferente abanico de posibilidades, ausencia de tumor, igual tuvo unos datos anteriores que me llamaban la atención, entonces revalido ese paciente, 3 a 6 meses. Nuevamente tacto rectal, PSA total y libre. Si de repente me salió una proliferación atípica, un PIN de alto grado, que es una neoplasia intraepitelial de alto grado, no me sale adenocarcinoma, pero me sale un PIN, repetimos biopsia de 3 a 6 meses. Hay gente que me dice, doctora, pero a mí ya me salió, ya no me salió negativo, no, igual se repite, pero no inmediatamente, sino al cabo de 3 a 6 meses. Si hay presencia de tumor, tenemos que ver si hay bajo riesgo de extensión o alto riesgo. Y esta extensión tiene que estar sumado también si el PSA menos de 10, y un Gleason menos o igual a 6, y el tacto rectal normal, o es de alto riesgo de una extensión, sobre todo extraprostática, estamos hablando de un PSA mayor o igual a 10, con un Gleason mayor o igual a 7, tacto rectal con límites imprecisos, miren, igual hay que realizarle de todas maneras, hay que hacerles un estadiaje. Tomografía, la gammagrafía ósea, de repente, si no, doctora, hago una resonancia multiparamétrica, todo. Hay que hacerle la gammagrafía. Así sean de bajo de riesgo de extensión o de alto riesgo de extensión. Ya hay que hacerles de todas maneras el estadiaje. Y después del estadiaje se discute las opciones terapéuticas, pero tengo que hacer el estadiaje, ¿ya? Entonces tengo el nombre y apellido, señor, mi siguiente paso es estadiar, ver si hay salpicaditos. Si la próstata que está enferma salpicó a otro lado, ya, doctorita, proceda. Cuando estamos en cambio en el camino de ausencia de tumor, yo, como tuve datos sospechosos para que yo lo lleve, lo invite a la biopsia, este paciente no le digo, señor, no, ya usted ya no salió negativo, se va a hacer. No, tenemos que seguir invitando a ese paciente a que se haga un chequeo. Señor, de aquí, por favor, entre 6 meses. Doctora, como no hay citas, a veces me lleva a que que darle adicional al paciente. Aunque ahora me dicen, no de adicional, doctora, por la pandemia, porque se pasa la voz y va a hacer que todos digan, no, hay que dar adicional. Bueno, es cierto, y hay cosas que también, pues, lamentablemente el sistema de salud no va a cambiar, ¿no? Entonces uno se ve obligado. Ojo, yo si cobro, que vaya a pensar el paciente, no, que le cobre ahí en el hospital, no, eso es otra cosa. Pero en estos pacientes, lamentablemente, pues, si uno no tiene, al final, como yo discutí a un colega, le decía, pero al final, si yo doy al adicional, más bien estoy tapando, cubriendo un poco la deficiencia del sistema, que no hay citas, pues. Y en estos casos tenemos que seguir revalidando, tacto rectal, el PSA total y libre, nuevamente. Y vemos diferentes posibilidades. Tengo un examen sospechado, lo revalido, ya dilato un poquito su control al año. Si hay un cuadro mantenido, puedo tener de repente, nuevamente a los 6 meses, o repito la biopsia. Y si el tacto rectal empeora y el PSA sigue mal,
con una tendencia a elevarse, pues indudablemente va a ir a biopsia ese paciente. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. Ahora, entre las opciones de tratamiento, chicos, si nosotros tenemos ese T2 que está localizado, no hay invasión transcapsular, la mejor indicación es retiro de glándula. Y acá sí va bien el término acuñado, prostatectomía, extirpación de toda la glándula prostática, por eso que se va el término radical. Cuando ustedes vean ahí en la literatura, nefrectomía radical, es por cáncer. Orquidectomía radical, por cáncer de testículo. ¿Ya? Cistectomía radical, cáncer de vejiga. ¿Ya? El término radical es por problemas oncológicos. Si ustedes dicen nefrectomía, es un riñón de repente que tuvo hidronefrosis, un absceso terminó estirpándose, un trauma renal se terminó estirpando. En este caso, prostatectomía radical, muy diferente cuando hay problema benigno. La otra era prostatectomía, van a encontrar en algunos libros, por HBP. El mejor término acuñado es adenomectomía prostática, transvesical, transuretral, dependiendo del acceso, la vía de ingreso para sacar el adenoma de la próstata. Pero eso es por HBP. Pero acá es prostatectomía radical, extirpación de toda la glándula con los ganglios, sin o con linfadenectomía. Generalmente sacamos los ganglios obturatrices y esto va a patología, obviamente, ¿no? Entonces, se hace sobre todo cuando está localizado. Se saca la glándula. Ahora, las vías de acceso, como toda cirugía hay riesgo, doctores, sí hay riesgo, como toda cirugía, pero eso es que hay que asumirlo. Puede haber sangrados. En esta cirugía, obviamente, puede ser cirugía abierta, cirugía laparoscópica, cirugía robótica, que no lo tenemos. Entonces, se puede ofrecer. Ahora, en la prostatectomía tocamos mucho las bandeletas neurovasculares que tienen que ver con la erección. Puede haber sangrados intra, que son las complicaciones inmediatas también. En estas bandeletas, entonces por eso que es bien difícil que hay gente que dice, doctora, pero si ya mi padre tiene cáncer de próstata, mi tío cáncer de próstata, mi otro tío cáncer de próstata, sácame la glándula, como me decía un amigo, sácame la glándula, mejor que me saquen core. Eres joven, 38 años, todavía. O sea, no se ha permitido sacar la glándula de manera así profiláctica, como yo veo ahora en Estados Unidos, en Europa, se sacan las mamas, ¿no? Cuando yo sé que obviamente tengo un tejido que yo mañana más tarde voy a hacer mi cáncer de mama. En esto no, porque como se tocan las bandeletas de paciente, muchos de los pacientes complicaciones mediatas, la incontinencia urinaria y la disfunción sexual eréctil. Entonces estos pacientes pueden ir a lo que ustedes conocen como la impotencia. Entonces no se ha tratado, no se puede practicar esto así de manera profiláctica, ¿ya? Entonces se indica cuando hay un T2. Incluso cuando hay un T3 que es localizado, ya es un cáncer de próstata localizado, puede hasta también, en algunos casos, se indica la prostatectomía radical. Se saca la pieza quirúrgica y después se controla al paciente con el PSA total. Es el control, ya no libre, PSA nada más nos sirve en su control. Y lo mejor es que el paciente llegue a menos de 0.01. O sea, acá no se puede controlar al paciente con cáncer y más hoy ha operado, ¿ya? Que vaya, doctora, pero usted me dice que de 0 a 4 es normal. No, cuando ya son tratados, el PSA tiene que ir a un punto que es más bajo, el punto nadir, que tiene que ir bajo. Doctora, tengo un PSA de 0.001. Excelente. Paciente totalmente controlado. No amerita más tratamiento. ¿Ya? Entonces, esa es la prostatectomía radical. Si quedan bordes libres, se le invita al paciente a la radioterapia. O sea, vemos que en las opciones terapéuticas tenemos prostatectomía radical, radioterapia, hormonoterapia, castración, se suma fármacos, quimioterapia. O sea, hay estas posibilidades terapéuticas. Entonces, sí, es multifacético, ¿no? El tratamiento, no es un solo tratamiento, se le puede intercambiar, se le pueden dar 2 tratamientos al paciente. ¿Ya? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta. ¿Cómo sin linfadenectomía? Ya sacamos los ganglios obturatrices, la patología. Antes se llevaba en ese momento a congelación. Y si era negativo, se cerraba. No, ahora no. Igual con, y lo que dicen las guías, no. Con sin linfadenectomía, igual procede y lo mejor es retirar la glándula externa. La radioterapia, hay la externa o la braquiterapia, tenemos que también indicar al paciente, que preparar también al paciente, y cuando quedan los bordes libres en la prostatectomía radical, se indica la radioterapia. Cuando el paciente de repente fue manipulado por el adenoma prostático y pasó 10 años y el paciente ya con su nuevo control,
crece algo malo. Recuerden que en la adenomectomía sacamos la pepa de la palta y la cascarita queda. Con los años puede volver a crecer, o puede crecer de esta manera tan parecida al inicio, como tú hace 10 años que fue por tumoración buena o tumoración mala. En esos pacientes a veces es mejor indicar después la radioterapia, cuando han sido manipulados previamente, ¿no? Ahora, la hormonoterapia, castración, el término castración y la hormonoterapia. Si ustedes se van a la fisiopatología y recuerdan que para que funcione la próstata viene desde acá arriba, hipotálamo, hipófisis, va la gónada a la próstata. Recuerden cómo era, cuál es la hormona que te permite, obviamente, que el hombre funcione, la testosterona, en su metabolito activo, que es la dihidrotestosterona, y es la que está dando, ahí fastidiando mi glándula prostática para que funcione. Entonces, lo que hacemos con la terapéutica es matar toda la cascada de información, y algunos medicamentos se van directamente a la parte central, algunos medicamentos se van al informe gonadal, de la gónada a la próstata, pero al final lo que yo quiero es hacer un bloqueo androgénico al paciente. Entonces hay que explicarle, generalmente la hormonoterapia se da para los T3 o los T4, cuando es metastásico. Entonces se le da un tratamiento, o cuando está localmente avanzado, se le da tratamiento hormonal. Y en esos tratamientos lo que hacemos es hacer una castración prácticamente química al paciente. Recuerden que hoy en día están haciendo la discusión de la castración química, ¿no? Para el paciente que violadores, que eso más para mí debe ser radical, amputarlos totalmente. Y después darles, como se dice, disculpen la palabra, hasta matar, no hay forma. Pero en este, imagínate la castración química, chicos. O sea, es una castración química, es algo lento, no es que es inmediato. Por eso es que no va con los casos que yo les decía en la parte de las noticias, ¿no? ¿Ya? Pero indudablemente este paciente tiene que continuar, porque acá estamos hablando de un cáncer. Entonces se le da una serie de medicamentos para al final matar la información y que mi gónada, testículo, no me produzca la hormona, la testosterona, y la testosterona obviamente no me dispare a la glándula prostática, que ya de por sí está enferma de manera mala. Entonces hacemos un tratamiento hormonal o hacemos un bloqueo androgénico total. Le damos hormonas y a veces también antiandrógenos a los pacientes. De tal manera que estos pacientes, si son pacientes jóvenes, hay que explicarles, todos los pacientes, pero mira, un paciente joven que la esposa está, no le diga, doctora, cuando va a bajar la libido, va a bajar la calidad de la erección, se van a cero. Con el tiempo, los testículos se atrofian, el pene, acortamiento, todo, si todos nos movemos en base a hormonas, tanto macho como hembra, tanto hombre como mujer. Entonces lo que hacemos en el varón es matar toda la información. Por eso que es importante hablarle al paciente. Yo siempre digo, se dice, en el INE tienen la política de hablarle a todo paciente, joven, adulto, adulto mayor, les dice, pero la forma, siempre yo digo, la forma como lo dices, hay que explicarle, porque los efectos, todo medicamento, la radioterapia, es bonita, muy bien, me va a aplacar, doctora, pero estos pacientes hay que explicarles que la radioterapia, por un lado, aplaca, no quiero que mi glándula prostática enferme al resto, está bien, me controla el cáncer, pero tiene efectos y te da una cistitis actínica, vejigas que te sangran, una proctitis actínica, rectos que te sangran o llegan a una incontinencia rectal. Paciente Ruiz, me acuerdo una vez en una consulta, Ruiz, no sé qué. Nada, señora, la técnica, le digo, ya lo saco, pero ya lo he llamado como 20 veces, creo, al paciente. Ya avanzaba con mis pacientes, ya está terminada mi consulta, Ruiz, nada. Cuando en eso, señor tocando la puerta. Ustedes saben, en el hospital no, ahora sí hay un baño en todo el pasadizo. Antes no había, tienen que buscar baño a los pobrecitos. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía una proctitis actínica. Le habían dado radioterapia en el Revaliati, yo decía, doctora, no me explicaron. Bueno, yo con el cáncer puedo vivir, pero esto no es vida. Esto ya mejor me hubiera muerto, me dice, con el cáncer. O sea, van a encontrarse posibilidades del paciente, hay que explicarle. ¿Por qué? Porque la radioterapia provoca esos efectos. Así me digan, doctora, que la radioterapia no es como antes, está más localizada. Sí, chicos, de todas maneras, provoca efectos. Por un lado, tumor no me avanza, pero por otro lado, ojo, tiene, obviamente, efectos. Y que merma totalmente la calidad de vida del paciente. Imagínense que usted tenga un papá que aparte del cáncer, no controle la parte rectal, que se venga en la caquita, y todo eso. Es un calvario. Por eso que en estos pacientes hay que explicarles, obviamente, primero dónde se dan
las sesiones que van a ir, porque ahí oncología apoya muchísimo, y qué tanto yo puedo definir o no y darle la radioterapia como un tratamiento coadyuvante en el paciente. ¿Ya? Si hay siembra ósea, a veces también dan radioterapia ósea, cuando hay un dolor que no controlan. Y bueno, los pacientes van bien. Doctora, me hicieron radioterapia, y como me lo han hecho en la parte prostática, que eso menos lo vemos, más lo vemos sobre todo en la radioterapia cuando hay cáncer de cuello uterino, cuando hay cáncer de útero, le dan radioterapia y acartonan los tejidos, hacen vejigas contraídas, vejigas se achican, todos los tejidos pélvicos. Entonces generan, a veces se tapan los meatos ureterales y generan ureterohidronefrosis, pero no porque estuvieron con siembra en el uréter o nada de tumoral, sino por la radioterapia. Entonces a los pacientes hay que explicarles cómo está el tejido pélvico después de la radioterapia, ¿ya? Igual la braquiterapia, que es mucho más dirigida a la parte prostática, pero igual tienen sus efectos, por eso que todo eso se le tiene que decir. Doctora, un poquito más avanzado se aplica la hormonoterapia, y en la hormonoterapia vamos a una castración química. Lo otro, doctora, estoy en un caso avanzado, pero tiene bastante sintomatología prostática, se le puede hacer una castración quirúrgica, se extirpa los testículos y se le hace una RTU de próstata, una resección transuretral de la parte que está obstructiva para que no me retenga orina y al menos tenga calidad de vida el paciente. ¿Es tratamiento curativo? No, paliativo. Voy a tunelizo todo mi canal para que ese paciente, que aparte de su cáncer tiene bastante molestia urinaria y no me retenga la orina. Entonces le tunelizamos, sacamos los testículos y el paciente se controla. ¿Ya? Los fármacos, como le digo, hay también antiandrógenos que se le puede dar al paciente, diferentes, de la bicalutamida, la cicloterona, dependiendo del origen del medicamento, pero igual tiene la misma acción. A veces hacemos un bloqueo androgénico total cuando el caso es un poquito localmente avanzado o es un caso también avanzado, ¿no? Metastásico. Y la quimioterapia, cuando hay todas esas posibilidades de tratamiento, no van, se sume la quimioterapia. A diferencia de otros cánceres, la quimioterapia va de arranque, ¿no? En este caso no. En la próstata no. Puede haberse una posibilidad de tratamiento, pero no es lo más usado, ¿ya? Pero también está dentro de las opciones de tratamiento. Entonces, si vamos a este algoritmo, vemos cuando hay un cáncer de próstata localizado, localmente avanzado o un cáncer metastásico. Localizado a la cabeza, la prostatectomía radical. Doctora, ¿se puede dar una radioterapia externa, una braquiterapia? También se le puede asociar, pero siempre controlando su PSA, ¿ya? Pero lo pones localmente, es localizado, o sea, no invadió, no transcansular, la prostatectomía radical es la de cajón, lo que más indica. Puede haber una observación vigilante, la hormonoterapia, o hay un cáncer de próstata localmente avanzado, ya se hace una prostatectomía radical. Miren, a pesar de ser un localmente avanzado, de todas maneras, es importante, como me decía un médico, así sea localmente avanzado, estamos hablando de un paciente joven, es mejor sacar la glándula. Y le sumas prostatectomía radical, hormonoterapia, o prostatectomía radical más radioterapia. O lo otro, podemos hacer radioterapia más hormonoterapia, ¿ya? O la hormonoterapia pura, también sería también cuando es localmente avanzada. Se dan cuenta que un localizado no de arranque vas a una hormonoterapia. Tienes una posibilidad de tratamiento y si ya no va y avanzó, se supone que este paciente tiene que tener un control. Se controla cada 2 meses, en el primer año, luego cada 3 meses, luego cada 4, cada 6 meses, después al año. O sea, tus 5 primeros años son vitales pegado al urólogo. Cuando es metastásico ya la hormonoterapia, o a veces hay una observación vigilante, o se le da quimioterapia, o sea, prácticamente es paliativo. Ya en esta hormonoterapia hay que explicar al paciente, o sea, las hormonas, está bien, también por ahí un lado te controlan, aparte de los efectos en el campo urológico, que te pueden provocar, obviamente, vas a ver una disfunción sexual, aparte te bajas la libido, todos estos pacientes, también tiene efectos sistémicos. Paciente, obviamente, retienen más estrógenos, más líquido, más propensos también a las cardiopatías. Lo otro, en la hormonoterapia también a veces estos pacientes más propensos a la osteoporosis. Entonces, tenemos que explicar esos efectos al paciente. ¿Ya? Porque dicen, doctora, a mí me dieron, me mataron, no fue por el cáncer, lo otro. Pero dentro de todo lo malo,
del cáncer de próstata es un tumor maligno de la parte urológica que su evolución, si lo detectamos, si se presenta un paciente adulto mayor, la evolución es lenta. Diferencia de un cáncer uroterial, diferencia de un cáncer de vejiga, son bien agresivos. En el cambio, el cáncer de próstata no, chicos. El paciente, si es adulto mayor, el paciente puede fallecer por otras cosas, menos por el cáncer de próstata. Hemos tenido pacientes con cáncer de próstata que han fallecido por un infarto, pero no por el cáncer de próstata. O han fallecido de repente porque hicieron un cuadro séptico, una neumonía, una ITU no tratada, y el paciente menos por el cáncer de próstata. ¿Ya? Entonces, por eso cuando uno debuta en un adulto mayor, hay que explicarle, señor, se controla, papacito lindo, al menos un paciente puede, más bien cuídelo por otras cosas, cuídelo por su corazón, cuídelo su diabetes, porque el cáncer de próstata de repente no lo va a matar a papá, no lo va a matar al abuelito, pero sí los problemas asociados. Ya, esa es la ventaja del cáncer de próstata. Pero ojo, como todo problema oncológico, si debuta en una persona joven, ya, y de repente de una manera agresiva, hay que verlo, porque los 5 primeros años de vital, no puede haber a los 5 años de repente siembra en pulmón, siembra en hueso, ¿ya? Eso siempre recuerden, metastásicos, la hormona. Si es localizado, prostatectomía radical. Localmente avanzado, va también la hormonoterapia, pero todavía cuando es un localmente avanzado, acuérdense que está transcapsular, pero todavía solamente invade la vesícula seminal, ya puede invitarle al paciente, se le puede invitar a hacer una radical y se le suma, sí, también. En cambio, un localizado, en estos casos que yo les digo, a veces llegan en otros países, tú le das una radical y va muy bien. Pero en esto, en la mayoría, cuando van en local, en nuestra realidad peruana, localmente avanzados y metastásicos, es lo más frecuente. Entonces, miren ya las posibilidades, no es de un solo tratamiento, tengo que dar 2 tratamientos asociados. Y en algunos casos, cuando son metastásicos, solamente tratamientos paliativos. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tener en cuenta. Y recuerden que el cáncer no es una sentencia de muerte. Eso hay que sacar, eso ya hay que sacar ese paradigma. Siempre hay algo por hacer a favor de nuestra salud y eso debe ser el enfoque mediático. O sea, hablar de cáncer, decía un profesor, me acuerdo, decía hay que tener más consideración a un paciente con diabetes, por ejemplo, que un paciente con cáncer. Porque el diabético, usted sabe, una enfermedad degenerativa, traicionera, muy silenciosa, avanza, 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 no hay cuándo pare. En cambio, el cáncer, si lo detectas a tiempo, ¿ya? Con ese enfoque de que tú vas a hacerlo de manera integral en ese paciente, puede controlar. Tengo pacientes con otros, claro, otros tumores, y tú dices, ¿cuántos años tiene? 15 años. A mí cuando me han detectado la tiroides, me dice, doctora, así como las autopsias en el varón decían del cáncer de próstata, decían, doctora, el 80% de las autopsias en las mujercitas en problema tiroideo, dicen, ¿no? Se controla. Pero ya, pues, chicos, o sea, ahí ya viene la palabra sobre nuestro, como dice uno, sobre nuestro pellejo. Entonces, ahí va que a veces las vivencias que uno pasa te permiten, a veces, yo lo comento, yo no tengo por qué ocultar, lo comento para que se cuiden. O sea, acá la idea es que cualquier bolita, cualquier cosa, doctora, me cambió el color, se me hinchó el testículo, doctora, la oreja, la cabeza, no se me duele, acudan de manera temprana. A veces ni cuenta nos damos de manera temprana. En la próstata se tiene que rescatar, chequeo oportuno, no cuando tengan síntomas. Entonces, el chip de ustedes tienen que ir con esa visión. Cuando vean ustedes en su atención primaria, que ya están próximos a darla ustedes con el internado, todavía ustedes van a estar con el médico ahí pegado. Algunos, bueno, lo dejan, los abandonan, pero generalmente en el SERUM, ustedes están solos y ustedes van a ser cabeza de centro de salud, de postas. Entonces, tienen que ustedes estar ahí pendientes. Tienen que ustedes estar ahí con sus campañas. No solamente que las vacunas, no solamente que la mama, también vayan, fomenten eso. Doctora, yo estoy ahorita en mi Serum, le comento, y voy a hacer una campaña preventiva o promocional de todo lo que es despistaje de cáncer de próstata. A mí me fuera si no le pudiera acompañar. Va a ser un cáncer de próstata. Y de paso, cuando uno hace del cáncer, fomenta lo otro, ¿no? Fomenta lo otro, el acudir temprano al médico por sus molestias urinarias. Recuerden del HBP, no es mala, pero siendo buena, te cabalga, te monta, se monta tu vida, te merma tu calidad de vida. Entonces, hacia eso. ¿Qué vamos a hacer en el cáncer de próstata? Tacto rectal, doctora, y PSA.
Antígeno prostático. Quiero ser más específico, no solamente PSA total, le pido el índice de PSA. Y para tener el índice de PSA, voy a tener PSA total y PSA libre, eso ya saben ya en los laboratorios. Y en un buen laboratorio, una vez me llegó PSA positivo, eso es pésimo. A veces la gente, a veces por no gastar y al final gasta más, que van a laboratorios que ahora ustedes saben que hay de todo. Positivo. Acá no hay PSA positivo o negativo. Señor, está mal hecho. Hagan ecografía cuando les digan el caso clínico. Ya puedo doctor, ecografía. ¿De qué? ¿Del ojo, de la oreja, de la nariz, del brazo? No, una ecografía con toda la propiedad del mundo. Si estoy en la parte urológica, pido todo mi árbol urinario. Ay, pero doctorita, usted me dijo que solamente la transrectal nomás para el cáncer. No, pidan todo, pues, porque tengo que ver la integridad de mi aparato urinario. Y hay justificación, o sea, porque todo, si está con sintomatología del tracto urinario bajo, yo no estoy segura, doctora, si ese paciente no tiene retención de orina. Recuerden que hay globos crónicos, que no necesariamente el paciente te va a llegar, ay, no puedo orinar, no puedo orinar. No, hay gente que son retenedores crónicos, que tienen 20%, 25% en su panza, ahí en la vejiga, y ni cuenta se dan. A ese paciente, ustedes también tienen que hacer esos exámenes. Y exámenes mínimos que puede tener cualquier ser humano, un hemograma, una glucosa, urea, creatinina, un examen de orina. Si tengo sospecha de que estoy ante un cáncer una infección concomitante, cultivo de orina. Hablar de ITU es con cultivo de orina. No hay no sedimento, doctora, no, cultivo de orina. Entonces, todas las cositas. Y su eco renal de vejiga y próstata. Ya la transrectal, déjalo para el especialista, pero hasta ahí sí pueden trabajar. Si ustedes están en una clínica y están solos, como médicos generales, pueden educar a su paciente así. Ya después, señor, lo verá el especialista. Está con mucho ardor para orinar, ya, se le puede dar algún analgésico urinario, pero es importante sacarle, obviamente, un cultivo de orina, mínimo. Y nunca minimicen cuadros así de itus a un varón, ¿no? Porque para que tenga molestias, algo está pasando de repente internamente. Si es que externamente no tiene nada, aparente, ¿no? Entonces vamos a indagar algo más. En varones, acuérdense, el cáncer de próstata como el HDP es de población adulta y adulta mayor. Entonces no es de jóvenes, ya vamos a ver el cáncer de testículo como se presenta en jóvenes, es diferente. El cáncer de vejiga y urotelio se da en cualquier edad. Entonces, en cambio, la patología prostática, sobre todo las primeras, las dos que hemos tocado, es de patología de adulto y adulto mayor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Marielita, Iván, Tracy, Lorena, Cristian, Ángelo, Leslie, Ana, Romina, Marelí, Luis Pisil, Andrea, Milagros, Valeria, Elena, Priscila, Emily, Karen. ¿Ninguna pregunta, chicos? ¿Están despiertos? Prendan sus camaritas. Sí, dime, madre linda. Ya, yo había tenido una duda, sino que cuando usted explicó la escala de Gleason, o sea, hay una parte para el score, ya se supone que nos dan grado y patrón y que según eso, en la escala vamos a poner 3 más 4 o 4 más 3, pero a lo que yo me refiero al patrón, o sea, si, por ejemplo, dice, predominan glándulas malformadas con componente minoritario de glándulas bien formadas, ¿qué pondría? ¿Solamente 4 más 3? Claro, no, ¿Cómo? eso Porque no el lo vamos score, a... Ojo, ahí me claro, confundí un poco. claro, o sea, ese score lo da el patólogo, no los urólogos, ¿ya? Lo va a dar el patólogo, pero con lo que encuentren el corte histológico. Ellos van a poner los dos más predominantes. O sea, ellos van a ver todos los patrones, ¿ya? Y de acuerdo a eso, ellos van a hacer la sumatoria de los dos patrones más dominantes, desde el punto de vista histológico. Entonces, como son multicéntricos, o sea, tienen diferentes focos, por eso que surge eso de la gradación de Gleason, para encontrar una estructura arquitectónica en la parte oncológica. Entonces, ellos encuentran dos patrones más predominantes y esos dos patrones los van a dar el informe como si es patrón 4, si encuentran el 4 o encuentran el 5, de repente, o el 5 primordialmente en toda la muestra, ponen 5 más 4, por ejemplo. Ya quiere decir que 5, ya 9. Ese 9 a nosotros, los urólogos, ese es el que nosotros marcamos, el resultado. El resultado.
¿ya? Nosotros vemos el resultado. 9 sobre 10, que es lo 10 el máximo, ese tejido es muy indiferenciado. Para nosotros es un riesgo alto en ese paciente, alto. 9 sobre 10 quiere decir que ese patrón se ha multiplicado, de manera anómala, tremendamente. Quiere decir que no se parece, su tejido es muy indiferenciado, no se parece. Y ustedes saben que cuanto más se diferencia del patrón normal, así como si fuesen pues, unos ladrillos, que usted dice, doctora, mire qué bonito está esa construcción, ladrillito, ladrillito, pero arriba, miren ese desorden, de un ladrillo por acá y un espacio, ese techo se cae en cualquier momento. Así igualito, se va a ver una estructura, hay células con sus núcleos, todo, pero ya ven ustedes que eso se pierde, prácticamente ni se parece a la glándula, es más malo, para el paciente es más malo. La sumatoria es la que nos interesa el resultado. Esa suma lo hacen los patólogos, nosotros no, pero sí nos importa ver el resultado a nosotros. Tenemos el tacto, eso, y un PSA alto, su pronóstico no es muy bueno en el paciente, ¿no? Sumamos varias cositas nosotros. No sé si me dejo entender, chicos bellos. Sí, ¿Cómo gustaría que palpen estas cositas? Mira, esto, ¿cómo les ha gustado, no? La idea es que ustedes hagan, metan el dedo, aunque sea tengan la sensación para cuando ustedes lo hagan el tacto rectal. Claro, yo les digo de alumna, ¿cuántos tactos habré hecho de alumna de mi estudiante de medicina? Pues creo que unos 2, 3 nomás, 4, lo mucho, de alumna. Pero estaba mi padre que me enseñaba y él ya me decía así, ya se ponía, como él era grandazo en ese momento, me metía y me decía, ya, este dedo, ya, pero tampoco no puedes meter dedos 7 alumnos, que éramos 7, ¿no? Ya por repente un paciente entraba, de repente A y B, y en el otro entraba C, y entrábamos todos, me acuerdo de la práctica. Hoy en día ya pues entran por grupos, ustedes, 2 alumnos me acompañaban, de repente 3, y no todos están, o sea, no todos están en consulta, no todos están en procedimientos, es bravo, ¿no? Entonces prácticamente ustedes poco a poco se van a ir haciendo, y más cuando hagan la especialidad. Ahí sí ya van a explotar lo que más de repente saben, a lo que más van, pues, ¿no? Si van a la parte clínica, van a rotar en diferentes áreas que a la larga tienen ustedes que examinar, obligado, porque tiene que haber un informe, tiene que haber diagnósticos presuntivos, si no, ¿cómo? Ya. Otra pregunta, chicos bellos, preciosos. Mañana, el caso, estamos mañana, ¿no? Mañana sí a las 2:30. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Excelente, gracias más bien por asistir hoy día, porque tenía unas cosas que hacer ahorita con mi hijito, por eso es que, ay, Diosito, digo mejor temprano. Desde las 6 de la mañana se metió en la ducha, tempranito. Todos, los 3 a la ducha temprano, para llegar a la clase, todo ya yo bien, he bajado la mochila, todo ordenadito, chicos. Aquí somos las mujeres, cuando acá Elena, Mariela, Madeli, cuando sea Andrea, Emily, chicas, cuando tengan hijitos y sean a la vez también ya médicos, y si hacen rama quirúrgica, ay Dios. No es imposible, pero tenemos que multiplicarnos como pulpo. Otra pregunta, mis chicos bellos. Prendan, aunque sea la cámara, un ratito para sonreír y despedirnos. Ivancito, Tracy. Eso, Karen, muy bien. Karencita, tú temprano siempre, hija. Mariela, Andreita, linda. Priscila, Valeria, mi Ivancito también. Hasta Ana, Lorenita, Mariela, Romina, Tracy, Cristian, Milagros, Elena, Remy. Muy bien, Cristian, tempranito. Ya ves, ahora les queda la mañana completa a ustedes para que hagan sus cosas. Ya el post-test, chicos, les he dejado hoy día a las 9:15. 9 de la noche. ¿Está bien, 9? ¿Está bien 9, Mariela? Sí, doctora, está para las 9. Está facilito, facilito. ¿Ya? Ya hagan su informe nada más, no hay foro en esa semana. ¿Ya? Con tiempo, para que le entreguen el sábado nada más. Ya, mis chicos lindos, entonces sonrían a la cámara. Leslie, eso. Mi Andreita está toda bañadita, toda bonita. Madeli. Ya, Ángelo. Doctora, se le fue el internet a Madeli. Ah, ya. Ya no importa, no importa, chicos. A ver, sonrían. Ya está. Anita. Ay, Anita está con su hermanita, creo. Con Mabel, doctora. Estas chicas. Ya, chicas bellas.
Ya, a cuidarse mucho, tienen toda su mañana para que la aprovechen. Ya mañana nos vemos con el caso clínico, ¿ya? Un besote, que tengan buen día. Hasta luego. Cuídese, doctora. Sí. Gracias. Sí, doctor.